Bienvenida a este espacio en el que cada semana exploraremos la conexión entre los diferentes pilares del estilo de vida y tu fertilidad. Soy Carmen Martín, nutricionista integrativa, experta en fertilidad y creadora de Nutre tu Fertilidad. Prepárate para aprender, inspirarte y empoderarte en cada episodio. Comencemos juntas este bonito viaje. Bienvenida, alma preciosa. Una vez más, aquí estamos en el podcast de Nutre tu Fertilidad. Quiero agradecerte por estar ahí todavía, por escuchar cada episodio y nutrirte de todo lo que voy contando, tanto cuando yo me conecto sola como con cualquiera de mis invitadas, porque hasta ahora han sido todas mujeres, para aportarte todavía más y darte luz en este camino. Bueno, hoy voy a hablarte de un tema que a mí me súper encanta, porque además es concretamente, ¿no? de mi gremio. Yo soy nutricionista, te lo recuerdo, pero al final yo siempre digo que soy algo más que una simple nutricionista, y es que esa visión integrativa que yo decidí en su día tomar es necesaria, porque la nutrición no es solo tener en cuenta esos nutrientes que necesitamos, ¿no? en nuestro día a día y que nos aportan los alimentos para poder funcionar, para poder crear vida en este caso y para poder estar sanos y estar sanas y bien. Aquí voy a profundizar un poquito más en ese aspecto, sin ampliar más la información sobre qué de otra manera podemos nutrirnos, aparte de con vitaminas, minerales, hidratos de carbono, grasas, proteínas, que son macro y micronutrientes que necesitamos, porque hay también otras maneras de nutrirnos a nivel energético, como es, por ejemplo, a partir del sol o caminando descalzas sobre la tierra y descalzos para también recibir energía directa de la tierra. Pero de este tema voy a hablar en otro momento, porque además tengo por ahí una invitada pendiente con la que vamos a hablar mucho más y vamos a profundizar sobre esto. Hoy me voy a ir a los alimentos. Voy a contarte, sobre todo voy a empezar en el episodio contándote desde la raíz, ¿no? Desde esa profundidad, por qué necesitamos más de algunos alimentos para que podamos optimizar nuestra capacidad de crear vida, que al final eso es la fertilidad, ¿vale? Esta capacidad de crear vida. Y voy a empezar contándote qué es lo que necesitamos para crear vida. Bueno, pues para crear vida, te recuerdo que necesitamos dos componentes, ¿no? Que se tienen que juntar, que son los gametos, que son un óvulo y un espermatozoide. Pero no solo un óvulo y un espermatozoide, sino que además ambos sean de una calidad mínima suficiente y viable para que una vez que se fusionen, pues se pueda dar una vida que prospere y que pueda estar lo mínimamente sana en este planeta para poder hacer que el ser humano siga persistiendo, ¿no? en el planeta Tierra, ¿no? Para que eh, se mantenga la especie humana en el planeta. Bueno, necesitamos esto, pero además, cuando ya tenemos estos dos componentes, ¿no? que se unen, estos dos gametos, necesitamos un cuerpo, en este caso tiene que ser de mujer, que esté lo suficientemente sano para poder soportar la creación de esta nueva vida, de este nuevo ser. Esto es súper importante también, y en muchas ocasiones nos olvidamos. Nos apegamos tanto al resultado del embarazo que luego pensamos que lo demás viene solo, y realmente no es así, ya que necesitamos que nuestro cuerpo, que nuestras células estén en unas condiciones óptimas adecuadas para poder mantener esa, ese crecimiento embrionario, luego fetal, para que de ahí pueda crearse un bebé completo y sano y pueda nacer, ¿vale? Vamos a pensar en esto y luego vamos a seguir yendo esos pasitos hacia atrás. ¿De dónde vienen esos óvulos y esos espermatozoides que necesitamos para que el óvulo sea fecundado, ¿no? Y se pueda crear vida? Bueno, pues hay hormonas que son precursoras que van a madurar y a fabricar estos gametos, van a participar ahí. Por supuesto, van a participar mucho más moléculas, compuestos, enzimas,
en todo lo que es la cascada metabólica y los procesos hormonales que ocurren a nivel fisiológico en nuestro organismo, pero no voy a profundizar tanto para que no te pierdas y lo entiendas, porque para poder fabricar un óvulo de calidad y poder fabricar espermatozoides necesitamos hormonas. En este caso voy a hablar sobre todo de los estrógenos y de la testosterona. Los estrógenos serían para poder madurar ese óvulo que necesitamos y la testosterona para poder madurar y crear, fabricar espermatozoides que necesitamos para fecundar el óvulo, ¿vale? Si partimos de aquí y nos vamos un poquito, pero sin profundizar demasiado para que no te me pierdas, para poder a su vez obtener una cantidad suficiente tanto de estrógenos como de testosterona en nuestro organismo para que puedan fabricarse y madurarse esos óvulos espermatozoides, creo que hasta aquí se entiende, necesitamos, como decía antes, también compuestos, moléculas precursoras de estas hormonas. Bueno, pues aquí te voy a hablar de un compuesto, de una molécula, biomolécula, ¿vale? Mejor dicho, que nuestro cuerpo necesita en suficiente cantidad porque es necesaria para poder fabricar estrógenos y testosterona. Esta biomolécula es el colesterol, ¿vale? Y aquí te voy a decir algo muy importante que te va a explotar la cabeza, pero que quiero que te explote la cabeza, porque eh, hay una cosa que ocurre, ¿no? Que cuando vamos al médico, nos analizamos en sangre cosas y nos ven que el colesterol se sale del rango, ¿vale? Es que tienes el colesterol alto. Automáticamente, en muchas ocasiones, la mayoría, ¿qué hace el médico? Nos manda una pastilla para bajar el colesterol. Estos suelen ser estatinas, ¿vale? Unos compuestos farmacológicos que nos bajan el colesterol, pero que tienen muchísimos efectos secundarios, ¿vale? Y aquí te voy a decir que este acto, esta decisión por parte de ese médico, ¿vale? Que te está recomendando, pautando, prescribiendo ese fármaco, va en contra, atención, de la fertilidad, ¿vale? O sea, quiero que se entienda con lo que he explicado antes, que tiene sustento científico aparte de lógica, ¿vale? Si nos estamos cargando las biomoléculas de colesterol porque un rango convencional en una analítica nos está diciendo que está alto, sin tener en cuenta que lo necesitamos, esto hay que cambiarlo obviamente, nos estamos cargando nuestra fertilidad, ¿vale? Entonces, te cuento esto porque quiero que cambies tu concepto y mejores esa relación que ahí tenemos que tener con el colesterol. Ahora bien, vamos a incorporar o sintetizar colesterol a nivel fisiológico en nuestro organismo de la manera más saludable posible. Por lo tanto, no tenemos que huir de alimentos ricos en grasas saturadas que nos aportan colesterol, ni tampoco tenemos que hacer nada para bajar nuestros niveles de colesterol. Ahí no está el foco, ¿vale? Vamos a ocuparnos mejor de otras partes metabólicas que pueden estar fallando en nuestro organismo, como puede ser con la glucosa, que esto está generando una inflamación que a nivel celular me afecta, me hace elevar mucho la hormona cortisol, que es la hormona del estrés, y esto me desajusta, pero no al colesterol. Vamos a apreciar a esta maravillosa biomolécula que es tan necesaria para poder fabricar hormonas que necesitamos en suficiente cantidad para poder crear, desarrollar, madurar, fabricar un óvulo y un espermatozoide para poder crear vida. ¿Entiendes ahora por qué una de las cosas que está generando problemas con la fertilidad es esta? Y yo vengo aquí a darle la vuelta para crearte conciencia y para que a partir de ahora te hagas amiga, también tu pareja, porque sé que no me escucháis tanto los hombres, pero me encantaría, para que os hagáis amigas y amigos de la carne roja, de los huevos, de la grasa de la leche, de los lácteos fermentados. Esa grasa la necesitamos y venimos de unos ancestros que tenían como base en su alimentación
carnes y pescado porque era lo que cazaban y comían en abundancia. ¿Quiere decir esto que yo tengo que comer como el hombre de la caverna? No es necesario, pero vamos a entender que necesitamos de estos alimentos. Y mi recomendación es, para poder cubrir ese colesterol también que necesitamos de la forma más saludable, es incorporar en nuestro día a día, nuestra dieta, carne de buena calidad. En este caso, yo recomiendo pues carne de pasto, ternera de pasto, carne ecológica, pollo, pavo, cerdo, o sea, animales que han estado exponiéndose al sol, que han estado comiendo del suelo alimentos saludables, o sea, carne orgánica, ¿vale? Huevos de gallinas que han estado también picoteando del suelo, siendo felices al sol. Esos animales, la carne de esos animales, es mucho, disculpadme que se me cae un poco el moquillo porque estoy un poco resfriada, cosas que meto en el directo también, en un podcast, no pasa nada, pero bueno, que estoy mucho mejor. Esto lo contaré también en otro momento porque hace ya mucho tiempo que no me resfriaba y me resfriaba. Y volví a lo que decía antes, ¿no? Necesitamos esos alimentos de origen animal que nos van a aportar esa grasa saturada tan necesaria. El aceite de coco, por ejemplo, también es maravilloso porque nos aporta ácido láurico y grasa saturada, pero de este ácido láurico hablaré en otro episodio donde quizás pues, voy a tratar un poquito más sobre el tema digestivo, ¿vale? Entonces, bueno, creo que hasta aquí se ha entendido súper bien porque necesitamos colesterol y porque tenemos que dejar, por favor, de agobiarnos porque en una analítica nos sale el colesterol alto. Y si el médico te lo ha dicho, pasando el tema, ¿vale? O sea, de verdad necesitas ese colesterol para fabricar hormonas. ¿Qué pasa? En el caso de la mujer también, que tenemos como esa mayor complejidad a nivel hormonal, porque tenemos el ciclo menstrual, porque tenemos la responsabilidad de gestar una vida dentro de nuestro cuerpo y eso requiere pues muchas cositas extras, ¿no? Es como cuando compramos un coche, ¿no? Que tiene millones de cosas, bueno, si las necesitas y te van a venir bien, estupendo. El cuerpo de la mujer es un poco igual, eh, es versión GT, ¿no? Y necesitamos más cositas. Y cuando esos estrógenos de los que te hablaban antes se han elevado para poder madurar esos folículos y convertirlos en un óvulo de calidad y ya han cumplido su función, estos estrógenos, tenemos que desactivarlos y tenemos que eliminarlos, ¿vale? Esto también ampliaré más la información en otro episodio, pero quiero que entiendas porque aquí también hay como algunos alimentos que tienen un papel muy importante aportando compuestos sulfúricos, ¿vale? Como son los sulforafanos, compuestos de azufre, azufrados, que están presentes en algunos alimentos y que necesitamos para que haya algunas rutas metabólicas que necesitan enzimas y demás para poder desactivar estos estrógenos y eliminarlos una vez que han cumplido esa función, porque si no lo estamos haciendo es cuando también vienen los problemas. Los problemas entre los cuales avisos de nuestro cuerpo de que algo no está bien y ya hablamos de disfunción hormonal y de un ciclo menstrual que no está sano y que tenemos que mejorar. Entonces aquí también te hablo de esos alimentos claves porque también hay que tenerlos en cuenta ya que forman parte de esos alimentos para la fertilidad. En este caso, pues hay muchos alimentos, pero voy a hacer hincapié en esos que tienen compuestos azufrados, como son el ajo, la cebolla y especialmente el grupo de las crucíferas. Col, coliflor, brócoli, coles de Bruselas, ¿vale? Estos alimentos son muy importantes que lo incorporemos. Y yo aquí siempre doy como un tip y una recomendación, ¿no? Y es como intenta en tu lista de la compra, en tu cesta del mercado, ¿no? Porque vamos a intentar comprar. También aprovecho para hacer esta recomendación, ¿no? Vamos a intentar comprar esos vegetales que consumamos en el día a día de kilómetro cero, de temporada, de esos huertecitos que al final te pones a buscar y encuentras en tu zona, que son de cultivo ecológico y sobre todo cultivado con mucho amor y con la luz del sol que necesitamos para que nos aporte esa energía, esos nutrientes y sea mucho más eficaz, ¿vale? Esa nutrición. Así que estos alimentos importantes que
como tip, cada semana intentemos incorporar y variar. Venga, pues esta semana voy a comprar coliflor. La semana que viene voy a comprar brócoli. A la siguiente me apetece cole de Bruselas porque están de temporada, pues los voy a pillar. O cale, ¿no? Col cale. Intenta como variar y que cada semana pues elijas un tipo de crucífera diferente para que tu cuerpo reciba diferentes compuestos y fitoquímicos que necesita, ¿vale? Aquí tengo mi resfriado. Bueno, en el caso del hombre, voy a hacer también hincapié en una cosita, y es que en el caso del hombre es importante tener en cuenta que para la correcta maduración y fabricación de espermatozoides se necesita un equilibrio óptimo en cuanto a estrés oxidativo se refiere. Yo he hablado en muchas ocasiones, en otros episodios, en el canal de YouTube, en Instagram, he hablado muchas veces de estrés oxidativo, pero bueno, te recuerdo rápidamente que el estrés oxidativo, pues cuando superamos el límite de machaque, por decirlo de alguna manera, hacia nuestras células por diferentes factores externos que lo que hacen es acelerar ese envejecimiento celular, hablamos de estrés oxidativo. Entonces, en el caso de la mujer, obviamente el estrés oxidativo es muy dañino y tenemos que intentar tener lo menos posible. De hecho, ahora como que los siguientes alimentos claves de lo que te voy a hablar vienen de aquí. Eh, y seguramente lo habrás escuchado, ¿no? Antioxidantes, antioxidantes para arriba, antioxidantes para abajo. Sí, especialmente las mujeres necesitamos muchos antioxidantes. La inmensa mayoría de ellos lo vamos a cubrir a partir de la alimentación y eh, de otros hábitos que vamos a incorporar en nuestro día a día. Pero también vamos a necesitar, sobre todo cuando venimos muy machacadas, ¿vale? No hemos estado cuidando mucho esto y lo vas a entender si me sigues escuchando, ¿no? En otros episodios, vamos a necesitar temporalmente como un plus a través de la suplementación, en este caso, por ejemplo, antioxidantes, ¿vale? Para intentar como acelerar un poco y revertir lo que hemos distorsionado a lo largo de todo el tiempo que no hemos estado haciendo las cosas bien por desconocimiento en la mayoría de las ocasiones. No es que queramos machacarnos porque sí, es porque no tenemos o no hemos tenido la información que necesitamos tener, y esto ha generado pues que sigamos haciendo lo mismo siempre y en el momento en el que hemos descubierto la información hemos dicho, ostras, pero bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Pero tenemos que corregir un poco eso que hemos venido haciendo mal sin saberlo todo este tiempo atrás. Vuelvo al tema del hombre y en el caso del hombre no es bueno que haya demasiada carga de antioxidantes, ¿vale? Entonces, si ya un hombre se está cuidando mucho, ¿vale? Está cuidando mucho su alimentación, sin llegar a la obsesión, pero una alimentación saludable, moderno ancestral o ancestro moderna, ¿no? Es una corriente ahora que se está hablando mucho de ello y menos mal, porque es muy importante tenerlo en cuenta. Em, que hace ejercicio físico sin sobreentrenarse, ni tampoco es sedentario, que está exponiéndose lo suficiente a la luz del sol, saliendo al exterior, cuidando su ritmo circadiano, ¿vale? Todo lo que incluye o controlando ese estrés también, que no esté cronificado, todo lo que incluye ese estilo de vida que tenemos que tener en cuenta, evitando la exposición a químicos tóxicos, pero además como está contigo en ese proceso de búsqueda de embarazo, pues se está tomando un suplemento. En este caso, con un suplemento, con un poquito de plus, porque hay como ciertos nutrientes que nos cuesta más a cubrir cuando necesitamos una cantidad extra porque estamos buscando embarazo, sobre todo porque los alimentos de ahora, pues es más difícil que nos aporten esos nutrientes porque la tierra está como más explotada, es decir, por otras circunstancias, pues van a ser menor la carga de estos nutrientes, pues con un suplemento que tomen, que tenga como un poco de todo, omega 3 antioxidantes, es más que suficiente. Pero hay hombres que a pesar de cuidarse un montón, en vez de tomar un suplemento, toman un montón porque piensan que más es mejor, pero en el hombre no es así. En el hombre más no es mejor. ¿Vale? Es como vamos a buscar como ese punto de equilibrio justo y necesario, porque si estamos saliéndonos de ese equilibrio de oxidación, ¿vale? Porque el hombre necesita radicales libres, los espermatozoides necesitan radicales libres para poder madurarse, no les va a venir bien, ¿vale? Entonces quería hacer esta aclaración para, sobre todo, tener en cuenta a la hora de suplementar, porque a la hora de aportar antioxidantes en la alimentación, tanto hombres como mujeres vamos a tenerlo en cuenta que es súper importante e interesante
a nivel hormonal. Entonces ahora te voy a hablar de antioxidantes y de qué alimentos son los que nos van a aportar estos antioxidantes, ¿vale? Nutrientes o elementos o fitoelementos que son, que tienen carácter antioxidante, ¿vale? Por un lado tenemos la vitamina C. La vitamina C vamos a obtenerla de alimentos como por ejemplo el perejil, el cilantro fresco, no me vale deshidratado porque la vitamina C es termolábil y desaparece o se inactiva con el calor. Perdón, vuelvo a toser. También del pimiento crudo, tiene muchísima cantidad de vitamina C, toda la amplia variedad de cítricos, limón, pomelo, naranja, mandarina, etcétera, frutos rojos, fresas, frambuesas, etcétera, que además de tener vitamina C, los frutos rojos también aportan polifenoles que también tienen carácter antioxidante. Em, por ejemplo, algunos vegetales como el brócoli, si no lo cocemos en demasía, pues también tienen vitamina C, es decir, que hay muchos alimentos ricos en vitamina C, yo he dicho los que más tienen, ¿vale? También está la vitamina E de España, ¿vale? La vitamina E también es un antioxidante y está presente en nuestra querida dieta mediterránea, procedente de alimentos como nuestro oro líquido, aceite de oliva, del aguacate, de frutos secos, especialmente las nueces, y de semillas como pipa de calabaza, pipa de girasol, semilla de lino, semilla de chía, etcétera, ¿vale? Ahí también tenemos vitamina E. Luego otra familia de antioxidantes que tenemos muy potentes son los polifenoles, que aparte de estar en esas frutas, en esos frutos rojos como te comentaba antes, también vamos a encontrarlos en el cacao, en el café de especialidad, café bueno, en el té verde, en el jengibre, en la cúrcuma, o sea, ahí también tenemos polifenoles, ¿vale? Y luego, pues tenemos otro gran antioxidante, que son los ácidos grasos omega 3, que principalmente los vamos a recibir del pescado azul pequeño, ¿vale? Y algas, es decir, el omega 3 auténtico bueno que nos va a beneficiar muchísimo viene del mar, de las profundidades del mar. Y por eso yo digo que es muy importante que tengamos suficiente alimentos procedentes del mar en nuestra dieta, ¿vale? Así que asegúrate de que todas las semanas haya varias raciones de pescado azul pequeño, tipo sardinas, boquerones, anchoas, ¿no? Caballa, el salmón salvaje, siempre y cuando sea salvaje también tiene bastante omega 3, porque vamos a conseguirlo principalmente de aquí. Si eres vegana o vegetariana, pues no vas a poder cubrir este omega 3, entonces vas a necesitar suplementarlo. Igualmente, si no lo eres y no estás comiendo pescado azul todos los días, es interesante que los días que no consumas pescado azul pequeño, cubras esta necesidad tomándote un suplemento de omega 3 de buena calidad, ¿vale? Hay también minerales que necesitamos en un proceso de búsqueda de embarazo para potenciar esta fertilidad porque son clave en este proceso también de fabricación de óvulos y de espermatozoides, como pueden ser el cromo, el zinc, el selenio, especialmente para la activación de la hormona tiroidea, que es muy importante para la fertilidad, el hierro, el yodo. Entonces, esto, el magnesio también, porque el magnesio tiene muchas funciones, entre ellas optimizar la producción de energía a nivel mitocondrial en las células, algo súper importante para poder tener optimizada todas las cascadas de hormonas, incluida la tiroidea. El magnesio es muy importante. Entonces, sí que vamos a cubrir muchos minerales, estos minerales vamos a poder aportarlos de muchos alimentos, pero como te decía antes, por desgracia, consumimos vegetales que se han cultivado en terrenos que no han tenido suficiente tiempo para recomponerse, remineralizarse. Es decir, hemos recogido unas acelgas y enseguida, en ese huequito donde la hemos recogido, no dejamos tiempo suficiente, que antiguamente se hacía, que era el barbecho, y ahora lo que se hace es volver a plantar semilla para volver a cultivar otra celga nueva. Ahí no ha dado tiempo la tierra a recomponerse para poder tener más minerales que aportar a nuestra planta que nos vamos a comer. Entonces, muchas veces, independientemente de que sean ecológicas, no nos están aportando suficientes minerales por este motivo. Entonces, aquí hay que valorar la suplementación, ¿vale? Entonces, esos minerales los vamos a encontrar, pues antes te lo decía, ¿no? En alimentos del mar. Importante incluir casi en el día a día algún alimento del mar, los moluscos,
bivalvos sobre todo, ¿no? La ostra, los mejillones, las almejas, son alimentos que tienen una densidad nutricional muy, muy alta. O sea, tienen muchos, muchos nutrientes concentrados en poca cantidad, con lo cual son súper interesantes y te los recomiendo muchísimo si no eres vegana ni vegetariana, que lo incluyas en tu rutina todas las semanas, ¿no? Que haya alguna ración de estos alimentos, porque aquí van a aportar, sobre todo especialmente, mucho yodo, hierro, cromo, zinc, todo en uno, que son elementos muy importantes para esta fabricación de huevos y de espermatozoides, ¿vale? Por otro lado, tenemos un macronutriente que son las proteínas, como comentaba antes, que la grasa ya he hablado de ella, que son muy importantes y cubrirla, aparte de la grasa saturada, las grasas poliinsaturadas e insaturadas, como son las procedentes del pescado azul, ¿no? Los ácidos grasos omega 3, el linoleico, alfa-linolénico. Este tipo de grasas poliinsaturadas e insaturadas las vamos a encontrar pues, de esos pescados azul pequeños, de esos alimentos ricos en grasa sobre todo de origen vegetal, como es el aguacate, el aceite de oliva, los frutos secos, las semillas, que también lo necesitamos. Entonces, no excluyamos la grasa de la dieta pensando que es que si no engordo. Por favor, quitaros esto de la cabeza. O sea, mujeres necesitamos grasas para fabricar hormonas, ¿vale? Y vamos a desterrar o sea, desterrar, no, perdón, derribar este mito de que la grasa es mala. No es mala, la necesitamos. Lo que nos está haciendo mal y daño es el exceso de azúcar, de grasas refinadas de mala calidad que nos inflaman y el defecto de luz solar, de estar fuera en la calle, en el exterior, que a través de nuestra retina y de nuestras melanoxinas, que son unos receptores de luz que tenemos en la piel y en la retina, no recibamos suficiente luz que nos da la información de que es de día y de que hay que producir hormonas y de que todo esté en equilibrio. Ese es el error, ¿vale? Que esto pues hablaré más, como decía, en otro episodio lo voy a aclarar mucho más. Entonces necesitamos, pues, obviamente también proteínas. Y voy a decir otra cosa que va a explotar cabezas, ¿vale? Necesitamos más proteína. Mujer, te quedas corta. Necesitamos más proteína, probablemente más grasa de la que estés consumiendo y no tanto hidratos de carbono. Vamos a pensar que esa poquita ración de verdura, esa fruta, que esa una o dos piezas al día que puedas consumir, quizá a lo mejor una ración de una fuente de hidrato de carbono de buena calidad, como son los tubérculos, ¿no? Patata, boniato o batata, la yuca, incluso también el sarraceno o la quinoa, que ni siquiera necesitamos a diario. Esa mínima cantidad, esa mínima ración ya me va a aportar suficiente hidrato de carbono para poder eh, incluirlos en nuestras rutas metabólicas y necesitarlos en algún momento, ¿vale? Aquí yo estoy generalizando, porque puede haber mujeres deportistas al otro lado que me estén escuchando que digan, oye, es que yo hago mucho deporte y yo necesito más. Ahí hay que hacer una individualización y valorarlo, ¿no? Pero vamos a pensar que tenemos la suerte, la capacidad, todos los seres humanos, de que nuestro cuerpo sabe fabricar glucosa a partir de grasas y proteínas, porque precisamente tenemos esa mecánica por naturaleza y de nacimiento, desde que el ser humano existe en el planeta Tierra, y que lo podemos hacer a nivel hepático, ¿vale? O sea que no os preocupéis si no se produce, si no consumimos mucho hidrato de carbono, porque esto no es un problema, ¿vale? De hecho, el problema está en que no consumamos suficientes proteínas, así que ya lo he comentado al principio del episodio, necesitamos suficientes proteínas y especialmente de origen animal. Que no cunda el pánico con las personas que no coméis animales, pero si no es por ética, por favor, volver a omnívoras y omnívoros, ¿vale? Porque es muy difícil eh, poder reconectar con nuestra esencia como seres humanos y recomponer todo a nivel metabólico y hormonal si no estamos incluyendo los animales en nuestra dieta. Somos carnívoras y carnívoros desde que existimos. Y esto es algo que hay que intentar meterse en la cabeza. ¿Quiere decir esto que solo comamos carne? No, me refiero también al pescado, ¿vale? Pero en el caso de que sea por ética, y entiendo y te respeto muchísimo, que te pueda resultar complicado darle la vuelta a esto, pues vamos a tener que sí o sí suplementar proteína con proteína de buena calidad vegana, ¿vale? Y no abusar demasiado de las legumbres porque en exceso pueden ser proinflamatorias. También voy a hablar de esto en otro episodio.
¿vale? De hecho, me encantaría que si hay algún tema del que te gustaría hablar más, me lo dejaras abajo en comentarios para yo tenerlo en cuenta, porque de aquí voy a sacar muchas ideas para siguientes episodios que me gusta contarte, ¿vale? Entonces, volviendo a la proteína, em, si no eres vegana ni vegetariana, pues vamos a en el día a día incluir proteína de origen vegetal, del huevo, de la carne, de los pescados. Vamos a intentar variar mucho y tener en cuenta todo lo que he comentado antes sobre a la hora de elegir qué tipo de carne es pescado. Y no nos olvidemos de las vísceras. Las vísceras también son muy interesantes a nivel nutricional, especialmente el hígado. Un bocado de hígado tiene una concentración de nutrientes brutalmente inmensa, ¿vale? Así que también es una maravillosa opción para incluir. Y luego quería también comentar, como para terminar este episodio, he dicho muchos alimentos, pero decía al principio que otra cosa que necesitamos para crear vida es el cuerpo de una mujer sana, porque una vez que hemos conseguido que el óvulo sea fecundado y este siga su camino hacia el endometrio, a lo largo de este camino se va a ir multiplicando las células, se van a ir multiplicando en este viaje hacia el útero y una vez que llega al útero va como a buscar ese rinconcito donde esté a gusto y donde diga, aquí me llegan nutrientes, estoy cómodo, aquí puedo crecer bien, ¿no? Pero claro, para poder asegurar que ese embrión siga multiplicándose en células, siga desarrollándose, pasa a ser un feto y luego un bebé a término y que ese parto también sea lo más saludable posible y todo el embarazo, pues tenemos que asegurar que le lleguen nutrientes a esa nueva vida para que siga creciendo, ¿vale? Entonces, ¿de qué depende esto? Depende de la cantidad de sangre que le esté llegando y por eso es muy importante que nuestro endometrio esté lo suficientemente vascularizado, es decir, que haya muchos capilares sanguíneos que estén ahí dispuestos a enrollar, ¿no? A encapsular ese embrión para hasta que ya se crea, ¿no? Esa placenta que hasta entonces este trabajo va a depender del cuerpo lúteo, ¿vale? El cuerpo lúteo, que también lo comentaré en otro momento, es muy importante porque va a estar sosteniendo, en este sentido, a nivel de vascularización, al embrión en esas primeras semanas de vida. Y también es responsable del aumento de progesterona, porque aquí esta hormona es la que también va a ayudar a sostener esa vida, esas primeras semanas especialmente, ¿vale? Entonces, aquí también hay alimentos que nos van a ayudar a favorecer esa vascularización. Son alimentos que son muy ricos en nitratos o en citrulina malato, que son agentes precursores o moléculas precursoras del óxido nitroso. El óxido nitroso es un gas que viaja por la sangre que favorece la irrigación sanguínea de todos los tejidos de nuestro cuerpo, no solo el endometrial, ¿vale? Pero estamos hablando de fertilidad, entonces me estoy centrando aquí, pero va a irrigar todos los tejidos de nuestro organismo, de nuestro cuerpo. Así que te lo explico también para que entiendas, porque estos alimentos son interesantes y muy importantes para favorecer esa vascularización. Y aquí seguramente ya lo habrás escuchado antes, la famosa remolacha. Bueno, pues la remolacha es rica en nitratos, ¿vale? Pero hay otros alimentos también interesantes, como la sandía, que ahora, que bueno, yo estoy grabando este episodio en primavera y estamos ya teniendo aquí calorcito en el sur de España, y para mí es como casi verano, ¿no? Y ya empieza como la temporada de esas frutas que fresquitas que nos gustan y nos apetecen. De hecho, estoy pensando en la sandía, se me está haciendo la boca agua. La sandía es una fruta muy rica en citrulina malato. De hecho, te voy a dar un tip para que puedas incrementar todavía más esa cantidad de óxido nitroso producido en tu cuerpo. Y es que cuando tomes sandía, si lo acompañas con una capsulita de cepas Lactobacillus reuteri, que la puedes comprar en cualquier página. Por ejemplo, si te vas a Naturita, lo puedes comprar y puedes utilizar mi código para que te hagan descuento, ¿vale? Que ya aprovechamos y te lo doy. Mi código es en mayúscula Naturitas 9992. Tres 9 y un 2. Si metes ese código, te van a hacer un descuento, entonces puedes comprar tu L-Reuteri por ahí, ¿vale? También todas las hojas verdes y también el cacao nos van a aportar nitratos, pero especialmente la remolacha y la sandía son los top, ¿vale? O sea que aquí te da otros alimentos más que recomiendo que estén presentes en tu alimentación. ¿Quiere decir esto que mi alimentación se tenga que basar solo en los alimentos que Carmen ha nombrado en este episodio?
No, por favor, no, ¿vale? O sea, tenemos que comer saludable, variado, saludable y variado, ¿vale? Eh, si habrás escuchado episodios míos anteriores, vas a entender mejor qué es esto. Si no, pues te vas a escuchar los episodios anteriores porque hablo de este tema y que no te falten esos alimentos. Es decir, es como mi base, que sea saludable y variada, que en mi día a día haya huevos, carnes, pescados, semillas, frutos secos, vegetales de multicolores, mientras más colores mejor, que haya una proporción adecuada en el plato, algo de frutas, priorizando los frutos rojos. Pues se trata de que a la hora de elegir prioricemos esas opciones que yo he dicho, que no dejemos de incluir grasas, alimentos ricos en grasa y que estén presentes en todas las semanas en nuestra dieta. Pero vamos a meter también otros alimentos, ¿vale? Entonces, eh, quiero que te quedes con todo esto que te acabo de contar, que hayas anotado y hayas entendido por qué esos alimentos especialmente y que te mantengas enchufada a este podcast porque te esperan episodios la siguiente semana muy potentes, muy chulos, con invitadas especiales también, ¿vale? Y te recuerdo que me tienes en Instagram, en @carmen_nutri tu fertilidad, que también me puedes encontrar en YouTube para ver también ahí más contenido. Y que a 25 de abril, que estoy grabando ahora este episodio, aunque se sube el lunes que viene, bueno, ya estás escuchándolo un lunes, ¿vale? O sea, a día de hoy queda poquito para que abramos nuevas plazas para la sexta edición, ilusión me hace la sexta edición de Nutre tu Fertilidad. Vamos a abrir más plazas, hemos ampliado el equipo. Te hago spoiler, en el equipo tenemos una pedazo de nutricionista más y PNI. Hemos incorporado también una ginecóloga integrativa, servicio nuevo que vais a tener y, y por lo tanto va a haber más plazas disponibles, pero eso no quiere decir que sean infinitas, ¿vale? Y quiero decirte que si te vas ahora a mi página web, nutretufertilidad.com, te puedes registrar en esta lista prioritaria para que puedas entrar 2 semanas antes de la apertura oficial, antes que nadie, y puedas tener acceso a bonus que no vas a tener si te entras en el lanzamiento oficial, que ya te adelanto que va a ser el 1 de junio. Así que, mujer, si no quieres esperar más, si quieres empezar ya a tener todas estas claves, a tener mucha más información que de verdad hay empaquetada en el programa, que es alucinante lo que hay ahí dentro, pues vete ya a nutritufertilidad.com, apúntate en la lista prioritaria y tendrás que recibir un correo de confirmación y además vas a estar ahí con la última información sobre cuándo vamos a abrir puertas para que puedas entrar, hacer una masterclass donde te explico de qué va este programa y puedas entrar antes que nadie para poder empezar a hacer tus cambios, empezar a notarte esas nuevas sensaciones, que tus hormonas empiezan a funcionar otra vez y que puedas conseguir tu embarazo lo antes posible, aparentemente de forma milagrosa, pero es que aquí ocurren milagros en Nutre tu Fertilidad. Así que no me enrollo más. Muchas gracias por una semana más. Te deseo una muy buena semana y espero que te haya encantado. Te mando un súper beso. Te quiero mucho. Chao. Y así concluimos este episodio. Espero que cada cambio que decidas hacer te acerque más a tus sueños. Recuerda disfrutar del camino siempre. Y no olvides seguirme en Instagram en @carmen_nutretufertilidad para estar al día en tu proceso de búsqueda de embarazo. Hasta